Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuflametet Amud Bet. Estamos en la sexta línea, donde están los dos puntos. Dice la Gemara, Marabi Avin Barav Una Marav Chama Barguria Mitatef Adam Bekila Uvekaskasea Veyotze Lershut Arabim Beshabbat Veino Joshesh. Dice la Gemara que una persona puede coger una kila, que es como un mosquetero, y usarlo como una ropa encima, que si se envuelve en él y así se tapa y puede salir con eso al dominio público. Ahora, la misma quilá, no hay problema que lo está usando como ropa. Eso es la ropa y parece que eran algo acostumbrado de hacer. Entonces no hay problema. El problema son las tiras. Como eso de hecho no es una ropa, no es un vestimento, sino es como un mosquitero, una quilá. Entonces tiene unas tiras. Cuando él lo usa como ropa, esas tiras no tienen ningún uso. Entonces pensaríamos que con respecto a las tiras, él está haciendo la labor de Otzaá, que les está sacando el dominio público. Dice la Gemara, no, de todos modos puede usarlo y salir con eso en Shabbat y no hay ningún problema. Pregunta la Gemara, Maishna mi de Ravuna. ¿Cuál es la diferencia entre eso a lo que dijo Ravuna? De Amar Ravuna Amar Rav, ayotze betalit sheina metzuyetzet ki ilchata beshabbat chayav chatat. Dice Ravuna en nombre de Rav, que el que coge un vestimento que tiene los tzitziot puestos de forma que no es kasher, que no están kasher, y sale con eso en Shabbat, tiene que traer korban hatat, porque aunque él está usando el talit, los hilos del tzitzit, como no son ksherim en este momento, por lo tanto es un masoy, él está cargándolos al dominio público y es la labor de Otzá y tiene que traer korban hatat. Aparentemente, una contradicción entre la tzitzit a la kila. Contesta la Gemara, tzitzit legabei talit chashivei velo batlei, ani lo chashivei u batlei. Dice la Gemara, los hilos de la tzitzit tienen importancia para la persona, por lo tanto no se vuelven parte de la ropa, lo betelim a la ropa. Por lo tanto, él es considerado que lo sacó y tiene que traer korban hatat, mientras que las tiras de la kila no tienen importancia y se vuelven parte de la kila entera y entonces no es otza'a. Rashi dice que cuál es la razón que los hilos de la tzitzit tienen importancia. Rashi dice porque estamos hablando cuando hay tchelet, y el tchelet es muy costoso, por lo tanto tiene importancia. Tosfot trae otra explicación. Él dice que como él tiene la idea de todavía arreglar las tzitziot, por lo tanto tienen importancia para la persona y por eso es que no se vuelven parte de la ropa, sino son considerados por sí mismos. Sigue la Gemara, Amar Rabbe bar Rav Una ma'arim adam al ameshameret beyom tov litlot barimonim vetole ba shmarim. Vimos que la meshameret, según Jajamim, no se puede poner sobre un instrumento. Ellos acostumbran a poner una especie de como ropa, que es llamado meshameret, sobre un instrumento, y ponían la levadura con vino sobre la meshameret, y el vino se sale de la levadura y cae al instrumento. Dijimos que es prohibido ponerlo aún en Yom Tov sobre el instrumento, la meshameret, aunque se puede, si ya está puesto antes de Yom Tov, se puede poner la levadura con el vino. Pero poner la meshameret sobre el instrumento es prohibido y dijimos que la razón es uvdin de hol. Dice la Gemara que hay una forma de sí ponerla en Yom Tov, como ma'arim, es como un engaño, que la persona pone la meshameret no para poner levadura, sino para poner rimonim, granadas ahí. Por lo tanto, eso no parece como una acción de uvdin de hol, no parece como algo del día de la semana. Entonces, lo puede hacer. Y después de ya ponerlo, entonces betole bashmarim. Entonces sí puede poner ahí la levadura y que el vino caiga porque ya está puesto. Dice la Gemara, Amar Ravashi, ve'ud etalaba rimonim. Dice Ravashi, pero primero él tiene que poner los rimonim. Pone la meshameret, los rimonim, después los quita y entonces ya puede usarlo. Pero primero tiene que poner los rimonim. Pregunta la Gemara, Maishname adetania, ¿cuál es la diferencia entre este caso y otra braita? Que dice, metilin shechar bamoed. El metilin que se puede cocinar, preparar el shechar, especie de cerveza, en hol amoed, letzorech amoed, para si se va a usar en hol amoed.
Shelo letzorech hamoed asur, si no es para usarlo ahora, sino para usarlo después del Hag, es prohibido. Dice la Braita, Ejad shechar tmarim, también si va a ser shechar de dátiles, ve ejad shechar seorim, también si va a ser shechar de cebadas, aunque es un proceso largo y difícil, también se puede hacer si es letzorech hamoed. Y dice la Braita, afal pi sheyesh len yashan, aunque la persona ya tiene shechar, pero un poco viejo, y él podría usarlo para el Hol HaMoed, de todos modos, ma'arim veshote min hadash, de todos modos puede preparar un shechar nuevo para que le quede el viejo para después del Moed y toma del shechar nuevo. Ahora, cuando él está preparando el shechar, no se ve que lo está haciendo para tomar de él, y alguien podría pensar que él está haciendo con prohibición porque ya tiene shechar para el Moed, entonces este lo está preparando no para el Moed y de todos modos es permitido con tal que él al final tome de ese. Entonces, porque aquí no es lo mismo, él podría poner la meshameret y usarla para el vino y después poner en ella rimonim. ¿Por qué le dijimos no primero poner rimonim? Mientras que aquí cuando él empieza a preparar el shechar no se ve que lo está haciendo para el Moed de ahora. Dice la Gemara, atam lo muje hamilta, aham muje hamilta. Dice la Gemara, con respecto al shechar, no todo el mundo sabe que él tiene shechar ya en la casa para que podría tomar de él durante todo el hag. Entonces, cuando él prepara el shechar, no se ve que él está haciendo algo que parece prohibido. Mientras que la meshameret, como la razón más común que se usa la meshameret es para el vino, entonces cuando él pone la meshameret parece que lo está haciendo para el vino. Eso es muje hamilta, por lo tanto necesitamos que él primero ponga los rimonim para que no se vea que lo hizo para el vino. Como hablamos de agamá, de hacer como engaños que son permitidos en la halajá, trae la Gemara un hecho con eso. Cuenta la Gemara, Mule Gabonon le Ravashi, le dijeron Jajamim a Ravashi, Hazimar, mira, Hay tzurva me Rabanan, mira aquel alumno inteligente, Verav una ben Rav Chayon Shmei, Ve'amre la Rav una berabi Chalvan Shmei. Hay quien dice que se llamaba Rav una ben Rabbi Chiyun, y hay quien dice que se llamaba Rav una berabi Chalvan. De Shakal bara de Tuma, cogió un pedazo de ajo, Umanach bebarza de Dana. Hay el hueco donde está en el barril que se saca el vino, y él quería taparlo. Entonces él cogió un pedazo de ajo y con eso tapó el barril. Ve'amar le'atznue kamichavina. Y él dijo, yo no estoy arreglando ahora el barril. Lo que yo estoy haciendo es tengo que guardar el ajo. Oh, mira, aquí encontré dónde guardarlo. Entonces resulta que le arregla el barril de forma de aramá, sin que se vea que él está haciendo algo que es prohibido. Otra cosa que hizo, Ve'azil ve'naim be'mabra, fue a dormir en un barco. Ve'avar le'argisa, el no judío que manejaba ese barco, él sabía que le iba a llevar al otro lado, llevó el barco al otro lado del río y de esa forma llegó al otro lado. Vesayer peiri, entonces fue porque él quería pasar de lado para ver que todos sus frutos, etcétera, todo su campo está cuidado, y eso fue lo que hizo. Ve'amar, y dijo, Ana le meinam kamichavina. Él dijo, no, mi propósito era solamente dormir. Y él me pasó, ¿qué puedo hacer? Ya está del otro lado, entonces ya mire que todo está bien. Entonces le dijeron a Ravashi, mira lo que está haciendo. Amarla, les dijo Ravashi, agome kamarta, dijiste que él está haciendo una agamá. Agamá bederabononi, él está haciendo una agamá no en cosas que son prohibidas de la Torah, sino solamente que son prohibidas de Rabbanán. Vetzurva me Rabbanán lo atile me'eved lechatchila. Un tzurva me Rabbanán puede hacerlo de esa forma porque sabemos que él entiende la halajá y sabemos que él no va a, porque le permitamos hacerlo de forma de aramá, decir que solo va a dormir ahí, no va por eso terminar haciéndolo diciendo que él va a pasar con el barco. Entonces, como sabemos que él siempre lo va a hacer de esa forma, para él es permitido. Obviamente hay muchas opiniones en la halajá que no podemos aprender de un caso. No es que ahora todo el que es Talmid Jajam puede siempre hacer todas las prohibiciones de Rabbanán de forma aramá, sino hay cosas determinadas que se pueden, y etcétera. Todo esto es una sugía. Y seguimos a la Mishnah. Seguimos con cosas parecidas a la Meshameret. Dijimos en la Meshameret si se puede poner
para que el vino se salga de la levadura, habla de cosas parecidas a la Mishnah. Dice la Mishnah, Notnim maim al gabei ashmarim bishvil sheitzolu. Primera cosa dice la Mishnah, si ya hay levadura sobre una meshameret, uno puede agregar agua y el agua se revuelve con la levadura y sale y baja al instrumento, y entonces todo el vino que todavía quedaba en la levadura baja junto con el agua, y eso es permitido lechatchila. Aquí hay dos preguntas. Primero, el agua, ¿por qué no es borer con respecto al mismo agua cuando baja? Y eso entendemos. Es más fácil entenderlo que al principio era agua, al final sale el agua. Él se revolvió en la mitad, pero siguió saliendo. Eso no es considerado borer. Lo que es más pregunta es que con el vino que está en la levadura, que con el agua lo sacó, porque eso no es borer en Shabbat. Y hay quien explica que como el vino se revuelve con el agua, entonces lo vemos como el agua mismo. Y hay quien explica que no estamos hablando que de verdad sale vino de la levadura, sino solo sabor de vino sale, pero siempre lo que baja es el agua, y por eso es permitido. Otra cosa dice la Mishnah, umesanenin etayain besudarin uvekfifa mitzrit. Otra posibilidad es coger vino que tiene un poquito de levadura y pasarlo, meterlo sobre un sudar, que también es parecido a la meshameret, que es como una tela. El sudar es una tela más que se usa más como ropa, y ponerla sobre el instrumento, o una kfifa mitzrit, que es una canasta, y que eso se pone encima del instrumento, y él pasa por ahí el vino, y de esa forma el vino se limpia de la levadura. Y aquí también me pregunta que con la prohibición de borer. Entonces, dos explicaciones hay en el entendimiento de Koher Rashi, exactamente dijo acá. Uno es que estamos hablando que casi no tiene levadura, y la gente lo tomaría de todos modos, así como está. Entonces, como la gente lo tomaría así como está, también se puede quitarle un poquito más de levadura, y eso no es considerado borer, porque borer es arreglar la cosa, le taquen. Aquí no hay tikkun porque igual se tomaría de esa forma. Y hay quien explica que estamos hablando que aun si la mayoría de la gente, o mucha gente por lo menos, no quisiera tomar el vino de esa forma, de todos modos el vino no está dañado y se puede tomar de esa forma. Por lo tanto, el borer es solamente de Rabbanán y no de Oraita. Y en ese caso, permitieron hacer borer beshinui, como no lo está haciendo a través de la meshameret, que es lo que usaba, sino con un sudar o una canasta. Entonces, en ese caso, lo permitieron. Seguimos, otro caso dice la Mishnah, se puede pasar el huevo que no está cocinado a través de la criba especial de la jardal, de la mostaza, de la hierba de la mostaza, y en la Gemara va a explicar por qué eso es permitido. Y dice la Mishnah, veosin anumalin be Shabbat. Anumalin, la Gemara va a decir qué es, y es algo que hay esfuerzo en prepararlo, y de todos modos se puede preparar en Shabbat, aunque haya esfuerzo en hacerlo. Rabbi Yehuda Omer be Shabbat bekos. Rabbi Yehuda dice que en Shabbat se puede preparar un vaso. Be Yom Tov be lagin. En el Yom Tov se puede preparar más. Lagin es un instrumento más grande que los vasos, y en Yom Tov se puede hacer en lagin. Uba Moed, si es Jola Moed, Bejavit, se puede preparar todo un barril. Así dice Rabbi Yehuda. Hay quien dice que según Tanakama no hay esas diferencias, sino una persona puede hacer cuanto él quiera, y hay quien dice que Rabbi Yehuda viene a explicar a Tanakama. De todos modos, otra opinión trae la Mishnah, Rabbi Tzadok comer akol lefi haorjin. Rabbi Tzadok dice que no hay esas medidas, sino depende cuánto él necesita, según los huéspedes que él tiene, según eso él puede preparar. Dice la Gemara, volvemos al caso parecido al principio de la Mishnah, que se puede pasar el vino por sudar o por kfifa mitzrit. Más de iri noten adam yain tzalul, puede dar vino que está claro, umaim tzlulin, también agua limpia que está clara, letoch ameshameret beshabbat. Aquí estamos hablando que lo da a la meshameret misma, que es la forma de que se hacía siempre común. Veinojo shashi, de todos modos no es prohibición. Aquí como viene la explicación, que como se puede tomar de todos modos de esa forma,
y así la gente lo acostumbra a tomar. Estamos hablando de vino que está limpio, del agua que está limpio. Si quiere un poquito más de todo limpiarlo, entonces se puede aún en la meshameret. Veino Joshesh. Aval ajurin lo dice Zeire, pero si están ajurin, que si no están limpios, y él quiere de verdad hacer borer completo, que se limpien, entonces es prohibido. Pregunta la Gemara, Meitivei, trae una braita. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Tored Adam Chavit Shel Yain Yeina Ushmarea. Dice Rabban Shimon ben Gamliel que una persona puede revolver el barril con el agua y con el vino y la levadura que está adentro, que estén bien revueltos. Venoten letocha meshameret beshabbat veino joshesh. Y de esa forma los pone en la meshameret, que el vino se limpie y no hay ninguna prohibición. Entonces vimos que aun cuando no está limpio se puede hacer, mientras que Zeire dijo solamente cuando está limpio, cuando está tzalul. Dice la Gemara, Tirgema Zeire ben agitot shanu. Dice Zeire que lo que habló la braita de Rabban Shimon Gamliel es cuando es de una persona que va a tomar del vino que está ben agitot. El gat es donde se prepara el vino y siempre el vino que está en las gitot está con mucha levadura de todos modos. Por lo tanto, el que toma ahí vino siempre lo toma con levadura, con shmarim. Por lo tanto, si él en ese lugar es como vino tzalul, como un vino que se toma de esa forma, ahí el vino con los shmarim se toma de esa forma. Por lo tanto, no hay prohibición de borer en pasarlo en la meshameret, porque igual la gente lo tomaría de esa forma. Vimos en la Mishnah Mesanita Yain Besudarin, Omar Rav Shimi Bar Chia, Ubilvad Shelo Yase Guma. Lo que permitimos pasar el vino en la Mishnah a través del sudar es con la condición que no haga, cuando pone el sudar sobre el instrumento, que no haga una guma, como un hueco pequeño en el mismo sudar. Rashi dice porque parece como uvdin de hol, se ve como cosas que no pertenecen a Shabbat, por lo tanto es prohibido. También dijimos que se puede pasar el vino בכפיפה מצרית ובכפיפה מצרית, אמר רב חייא בר אשי אמר רב ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח. Dice la Gemara una condición con respecto a la kfifa mitzrit, a la canasta que se pone en el instrumento, que la parte de abajo de la canasta no esté más alto del instrumento un tefaj, porque entonces si se forma un tefaj está formando un oel, está formando como un techo, y eso por esa razón es prohibido en Shabbat. Entonces tiene que ser que sea más bajo de un tefaj. Dice la Gemara Marrav, hay purunka. Aquel purunka es también como una tela que se pone sobre el barril. Dice apalgei de Cuba shari. Si se pone encima del barril, solo en la mitad del barril se puede ponerlo. Akule Cuba azul, sobre todo el barril es prohibido, dice Rashi. Cuando se pone sobre todo el barril, entonces se ve como una persona que está haciendo un techo, un oil en Shabbat, y por eso es prohibido, pero solo sobre la mitad es permitido. Dice la Gemara Marav Pope, Loni adek inish tziniata bepumei de kuznei de javita. Dice Rav Pope, Loni adek inish tziniata es que cuando él quiere poner en el instrumento que se llama kuzni, que es un instrumento pequeño de javita, que se echa de la javit, del barril, se echa el vino a ese instrumento. Él quiere poner como palitos a la entrada del kuzni para que el vino se limpie. Entonces dice Rav Pope que no lo puede hacer en Shabbat, porque eso es como poner una meshameret en Shabbat, que eso es parecido a la meshameret que viene a limpiar el vino, y entonces es prohibido en Shabbat ponerlo. Dice Rav Pope, porque se ve como si él está poniendo una meshameret en el instrumento en Shabbat, que es prohibido. Otra cosa con respecto a borer trae la Gemara de Bei Rav Pope, en donde Rav Pope shafu shihra mimone lemone. Ellos echaban el shehar, que había mucho donde Rav Pope, lo echaban de un instrumento al otro. Shafu quiere decir lo echaban de forma lenta, de forma suave, de forma que todo los shmarim, todo lo que no es el shehar que ellos quieren tomar, se quedaba en el instrumento del cual ellos echaron de él. Entonces ellos lo echaban de forma
suave y así se quedaba toda la psolet, se quedaba en el primer instrumento. Pregunta la Gemara, Amar le Rav Acha medifti le Ravina, ha'ika nitzotzot. Le pregunta, al final, al principio la parte de arriba no está con toda la psolet, entonces no hay problema. Pero al final, cuando se llega hacia el final, entonces ya están los nitzotzot, es decir, queda shehar revuelto con la psolet, y cuando él sigue echando, se sale de la psolet y hace borer en Shabbat. Entonces, ¿cómo lo hacían? Le contesta, nitzotzot le bei Rav Pope lo hashivei, donde Rav Pope había mucho shehar, entonces para ellos él preparaba shehar, entonces él tenía mucho, entonces para ellos los nitzotzot, esto que queda revuelto con la psolet, no tenía importancia. Por lo tanto, muy simple, cuando llegaban a la parte de abajo, lo botaban todo y no lo usaban, entonces no hacían borer. Vimos en la Mishnah Benotin Beitza Bemesanenet que el huevo se puede pasar en la criba de la mostaza. Dice la Gemara, Tani Yaakov Koja, viene a explicar por qué es permitido, le fiche en osinota el alegaven. Todo el propósito de pasar el huevo en la criba del jardal es porque la llama le da buen color al jardal. Por lo tanto, ellos sí lo quieren separar la llama de la parte clara. Entonces, y el único propósito es por el color que le da. Entonces, dice Rashi, como eso lo hacen solo legaven, solo para el color, por lo tanto, también la llama y también la parte clara son las dos cosas consideradas comida, ojlim. Por lo tanto, no hay una mezcla de ojel con psolet. Por lo tanto, no es borer cuando separa la llama de la parte clara. Podemos decir que muchas de las cosas que mencionamos en esta página, todo lo dijimos el pshat como dijimos, pero obviamente todos son sugiot, entender exactamente por qué sí es borer y por qué no es borer. Pero eso dijimos el pshat pashut, lo que está escrito. Y hasta aquí, Kuf Lametet Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlacha.